Llévame a donde vas. Claro que sí, Daisy, hay muchos jóvenes que están en busca de un empleo y una propuesta justamente para estos jóvenes es ir a esta feria de empleo. Se está realizando el día de hoy, pero para más detalles está en un enlace en vivo nuestro compañero Ricardo Roa. Buenos días, Ricardo. ¿En dónde es esta feria y quiénes pueden ir? Muy buenos días, Iván, Daisy y a toda la audiencia de Mañana Plus. Nos encontramos en el local de Manpower que queda sobre la avenida España y Juan Padre Pucheu. Esto es acá bastante cerca, digamos, en plena Asunción. Este es el panorama en este momento en la feria de empleo que está dirigida especialmente para jóvenes. Se ofrecen más de 600 puestos laborales, entre ellos atención al cliente, call center, también empleos referentes a cuestiones administrativas, ejecutivo de cuentas, entre otros. Nos encontramos con el director de empleo, Enrique López Arce. Él nos va a brindar un poco más de detalle de lo que se está viviendo en este momento aquí en la Feria de Empleo dirigido especialmente para jóvenes. Enrique. Bueno, verdaderamente muy contentos de en este inicio de Semana de la Juventud poder dar estas oportunidades, esta vez con el Ministerio de la Juventud, con Manpower, poder hacer que esos jóvenes que hoy están aquí, que son muy valiosos y que buscan esa primera oportunidad laboral y también ese empleo joven, que puedan llegar a sus casas, avisar a sus padres de que consiguieron ese empleo, de que tengan el mejor regalo por el día de la primavera, que pueden tener un empleo digno, la manera de avisar de que van a ayudar con cuotas en la casa, con algún tipo de actividad en la casa o pagar su cuota en la universidad. Eso es lo que es nuestra obligación como gobierno nacional, como Ministerio del Trabajo, como Ministerio de la Juventud, y bueno, lo estamos haciendo, y esta vez nada más y nada menos que 600 posiciones laborales entre atención al cliente, repositores, promotores, auxiliares contables, ventas, call center, operarios de fábrica, de estaciones de servicio, y bueno, hoy cumpliendo con ese rol del Ministerio del Trabajo. Hasta el momento, ¿cuántas personas se acercaron? Se acercaron 500 personas, estimamos que van a acercarse 200 más, y bueno, estamos seguros de que ya las buenas noticias empezaron a llegar hace minutos nada más, donde una de las personas entrevistadas inclusive ya firmó contrato. Ya tuvimos a la primera persona joven que consiguió empleo ahora mismo. En minutos estuvimos estrechando los brazos y pudiendo ver esa cara de sonrisa, y estamos seguros de que cada vez vamos a tener menos tiempo entre la entrevista y conseguir el empleo que se merecen. Entonces, de seguro vamos a cerrar ya esta Semana de la Juventud con un mínimo de 100 posiciones, y así en la siguiente semana. ¿Cuáles son los requisitos? Y los requisitos dependen de la posición. Estamos hablando básicamente de posiciones con experiencia y sin experiencia. Hay posiciones como, por ejemplo, atención al cliente en locales gastronómicos, call center, que no necesitan experiencia, e inclusive ellos buscan luego personas que puedan ser moldados a la cultura organizacional de las empresas, de las multinacionales, y también otras posiciones que requieren un poco más de certificación, como el caso de los auxiliares contables, de los cajeros y también gente de facturación. Ricardo, si podemos... con su cédula de identidad. Uno se acerca con su cédula. Nosotros creemos que el buscador de empleo no tiene que ser castigado con el que tenga que sacar fotocopia, después que él no es un experto en hacer currículum. Nosotros le hacemos su currículum, y también sí queremos que los ciudadanos tengan en mente desde la fecha que terminaron sus estudios hasta sus referencias personales, para que tengan más oportunidades. Iván, te escucho. Sí, para trasladarle una consulta, exclusivamente para jóvenes, ¿de qué edad serían estos empleos? Y también, si se tiene en cuenta, si alguien está en Inforcom, ¿pueden acceder igual a estos puestos? Me consultan, ¿a partir de qué edad y hasta qué edad uno puede acercarse? Bueno, al ser la Semana de la Juventud, hay un énfasis en todos los jóvenes. Estamos entre 18 y 30 con una mayoría de búsqueda en esa edad, pero todo ciudadano que se acerque va a ser atendido, y hay oportunidades también para ellos. Hay que recordar que lo más difícil es conseguir empleo en los dos extremos de la vida laboral. Hoy tenemos una feria de primer empleo. Hace 2 semanas teníamos una feria para personas encima de 40, entonces estamos dando oportunidades en todas las áreas. ¿Importa
pasada estuvimos trabajando con Jesús Zárate, un joven que entró, que pagó 10 meses en emboscada y en un año no consiguió empleo. Bueno, el viernes pasado tuvo 3 oportunidades de empleo y vamos por 2 más el día de mañana. Buscamos que ellos tengan oportunidades de empleo porque creemos nosotros que el ciudadano tiene que tener unas dos o más que una oportunidad laboral. Por otro lado, también el tema de personas con discapacidad. La semana antepasada, cuando lanzábamos un pedido para personas con discapacidad auditiva, antes se le decía sordomudo, se nos acercaba un joven de 27 años completamente trajeado, que en sus 27 años iba a ser la primera vez que iba a tener una oportunidad laboral. Y para jardinero y de traje. Y nos decía la mamá y la tía que vinieron con él de que verdaderamente en sus 27 años era su primera experiencia, pero también ocurría que nunca le había ocurrido esta ansiedad y entonces no durmió en toda la noche. Nosotros creemos que ya no tiene que ocurrir eso. Queremos que todos los sectores de la ciudadanía tengan oportunidades de empleo y estamos detrás de ellos. Muchísimas gracias, director. Iván, queremos hablar también con algunos jóvenes, si hay tiempo. Vamos a complementar hoy para RG Vivo, Ricardo. Vamos a seguir en nuestros espacios informativos. De momento te agradecemos por el completo reporte. Gracias, Ricardo Roa. Y recordamos, esto se está realizando en el edificio Manpower, ahí sobre la Avenida España, para todos los interesados, los jóvenes que están buscando un empleo en esta Semana de la Juventud. Vamos a... Llévame a donde vas.